Señoras y señores, y bienvenidos un día más a la Nicoteca, aquel rincón de YouTube o de Internet, porque recordad que estamos siempre a partir de las 11:30 de la mañana en Twitch y luego también en directo a las 6:30 de la tarde, para que lo sepáis, ¿vale? Pero bienvenidos, señoras y señores, a la Nicoteca, en este caso News, en el cual pues estamos por la mañana haciendo un pequeño repaso de todas las noticias del día, y este, señoras y señores, es el monólogo, así que bienvenidos. Bueno, pues buenos días a todos o bienvenidos a el mediodía, ¿no? La Nicoteca News, ya es mediodía, estamos a 22 de marzo de 2022, a martes, ¿vale? Ya sabéis, hemos sufrido, o estamos sufriendo todos, creo, pues las consecuencias, ¿no? Del tema de la huelga de transportistas, de la subida del IPC, de la inflación, del coste de los hidrocarburos, el gasóleo, el gas, la luz, todo, ¿no? Todo con nuestro querido gobierno, por supuesto, al mando, ¿no? Nuestro querido Pedro Sánchez, recordemos, aquella persona que nos hace más fuertes haciéndonos más pobres. Por supuesto, ¿no? Si no nos matamos antes. Claro, eso también es cierto. La cuestión, señores, es que este fin de semana se ha agravado bastante lo que viene siendo las protestas de los transportistas, ¿no? Ayer, por ejemplo, en YouTube y aquí en Twitch en directo, pues también lo estuvimos mencionando, también lo hemos hablado ya varias veces. Pero claro, es que ayer anunciaron la maravillosa medida que iba a solucionar todos los problemas de los camioneros, hasta tal punto de que, por ejemplo, ¿no? Porque recordemos, no olvidemos que, por ejemplo, está la gasolina a un punto en el cual, pues, por ejemplo, para un camión le sale a pagar el trabajo de transportar ciertas mercancías del punto A al punto B, pues al gobierno se le ha ocurrido la medida estrella, señoras y señores, de dar ayudas de 500 millones de euros para bonificación del gasóleo, ¿vale? Unas medidas que, bueno, ya hablaremos de ello, pero quiero que os fijéis un momento en cómo anunciaron ayer esas medidas, en cómo están tratando todo este tema junto con el tema del Sahara, que luego ya hablaremos más de forma largo y tendido, pero es que esto es alucinante, ¿no? Fijaros un momento de cómo estaban anunciando estas ayudas de 500 millones de euros y veremos cómo todo lo que dicen en el fondo es rotundamente falso o es una filfa de mucho cuidado. En fin, escuchad. Aplicar una bonificación en el precio del gasóleo profesional para que esta medida tenga un impacto real y efectivo y vaya directamente a los transportistas. Nos hemos comprometido a aplicar esa bonificación en el gasóleo profesional, una medida que a grosso modo ahora ya calculamos que va a tener un impacto en torno a los 500 millones de euros y que, por lo tanto, queremos, e insisto, ha sido una medida que entendemos que es eficiente, que es eficaz y que va a tener pues un impacto directo en este sector. De proceder a la devolución del gasóleo profesional mensualmente. En la actualidad, esa devolución se practica trimestralmente. El compromiso que recogía aquel acuerdo era de hacerla mensualmente. Bueno, aquí hay varias cosas, varios puntos que me gustaría puntualizar. Y es primero de todo que hablan de 500 millones, pero ya habéis visto que en el fondo es, bueno, 500 hemos calculado que son 500 millones, ya veremos si eso, como, o sea, no tiene ni puñetera idea de nada. No van a tomar ninguna decisión hasta dentro de 4 días, empezar a tomar esa decisión. Gracias, Huevo, por seguirme, ¿vale? Ya no solo eso, sino que es que encima, lo curioso, lo divertido de todo esto es que el gobierno dice que
estas medidas, estos 500 millones de euros, que por cierto no les dan a los transportistas ni para pipas, ¿vale? Dicen que ha sido bajo el consenso y con el beneplácito, teóricamente, de lo que viene siendo los que han hecho la huelga, ¿vale? Pues bien, señores, la cuestión aquí es que ya no solo, no es que no estén de acuerdo, ya no solo es que es mentira eso, sino que es que encima, tras anunciar esas medidas, la patronal, varias patronales más, se han juntado a la huelga de transportistas. Es decir, en vez de paliar precisamente la huelga, lo que están consiguiendo es precisamente todo lo contrario. Gracias Inside Proxy por seguirme, bienvenido a la familia. ¿Vale? Y es que, señores, consideran esta medida un absoluto insulto. 4 céntimos por litro. Les están regalando, señoras y señores, 4 céntimos, bueno, regalando entre comillas, porque luego han dicho que lo devolverán, lo tendrán que devolver. Pero esa magnífica ayuda que iba a acabar con, precisamente, ¿no?, los grandes problemas que tienen los transportistas, los camioneros, pues ahora por lo visto les están regalando 4 céntimos. Esa es la grandísima ayuda. Eso es lo curioso, ¿no? Pero vuelvo a decir, dicen que esto es con el beneplácito de precisamente los camioneros y de los transportistas, de aquellos con los que se está, con los que están haciendo la huelga, ¿no? Pues curiosamente dicen, están ustedes negociando con la gente equivocada. Y es que están negociando con la CNTC. Que curiosamente, señores, he estado leyendo, luego lo desarrollaremos más adelante, ¿vale? Pero curiosamente nos encontramos con que la CNTC es justamente una empresa que compra los trailers, por decirlo de alguna forma, y luego los revende a los camioneros para poder, bueno, pues hacer su trabajo, ¿no? Por lo tanto, es más bien uno de los problemas más que una de las soluciones o uno de los agentes afectados por todo esto, donde justamente pues es al revés, es un podríamos decir, un agente de la cadena totalmente innecesaria, ¿no? Pero bueno. En fin, así están las cosas en el tema del de los transportistas, y esto es bastante serio. Pero lo peor de todo, señores, llega con el tema del Sáhara, ¿no? Y es que, señores, entre esto y el Sáhara, este gobierno está demostrando lo que viene siendo, pues, bueno, lo que llevamos ya anunciando desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero que, sin embargo, ahora yo creo que ya está abriendo la luz a absolutamente todo el mundo, hasta tal punto de que tenemos al gobierno bastante, podríamos decir, acollonits, como decimos aquí en Cataluña. Están acojonados, ¿vale? Y lo del Sáhara ha sido ya la gota que colma el vaso. Una situación o una actuación digna de una persona que se cree, pues Dios, podríamos decir. Una situación, un presidente que se cree el magnánimo, el rey, el que lo puede decidir absolutamente todo sin el consenso de absolutamente nadie. Pues yo qué queréis que os diga, ¿no? Tenemos a, por ejemplo, Pedro Sánchez, ¿no? Diciendo, pues, lo ha hecho para salvar a Ceuta y Melilla y Canarias, que luego hablaremos de esto porque también es ceder a un chantaje, ¿no? Pero, claro, lo curioso es que estamos hablando de algo muy serio, unas declaraciones territoriales muy, muy serias que afectan realmente a España, ya no solo por el tema territorial o de influencia, sino también por el hecho de el gas, ¿no?, con Argelia, y ni siquiera lo ha hablado con gente de su propio gobierno, ni siquiera lo ha hablado con Unidas Podemos, su socio de gobierno. Así lo decía, por ejemplo, Yolanda Díaz ayer. Bueno, mi opinión es conocida, no comparto ni las formas en política son tan importantes como el fondo. Las formas han sido, creo que incorrectas, no solo con nosotros, sino con el conjunto del país. Es un cambio radical de posición que merece el respeto y el diálogo con todas las formaciones políticas.
y también es un cambio de fondo que, como he dicho ya, en absoluto comparto. No, quien está incumpliendo el mandato de país es el presidente del Gobierno y, efectivamente, como saben, soy muy respetuosa con las competencias de cada ministerio. Pero es verdad que somos un Gobierno de coalición y los asuntos de fondo se dialogan entre las partes. Los asuntos de forma se dialogan entre las partes, pero es que ya no solo entre las partes, Yolanda Díaz, es que esto es un asunto de Estado. Y ya no solo incluso de Estado, o sea, tendría que haber hablado con otros países. No ha hablado con la oposición, no ha hablado con Feijóo o con Casado, si quieres. No ha hablado con Santiago Abascal, no ha hablado con absolutamente nadie para tomar una decisión tan importante como es esa. Ni siquiera ha hablado con Argelia, que es la mayor afectada, entre comillas, en el sentido de que luego Argelia podría decidir que, bueno, nos cortara el grifo con el tema del gas, ¿no? Afortunadamente nos encontramos con que Argelia necesita, es un poco como el tema de Rusia, ¿no? Que necesita vender gas. Necesita vender gas. Pero aún así, estamos en un momento, en una situación bastante complicada. Es tal el punto, la situación de Pedro Sánchez, de esta gran cagada que ha hecho, ¿no? Con todo el tema de del Sáhara y este tipo de cosas, que hasta gente incluso dentro de su propio partido reniega de lo que ha cometido Pedro Sánchez, como es el caso de Armengol, ¿vale? En las Baleares, el gobierno de las Baleares del PSOE se alinea con el pueblo de saharaui y pide al Ejecutivo que explique su estrategia si sus socios lo califican de traición, ¿no? Sus socios, el gobierno, evidentemente, lo califican de traición. Y es que, evidentemente, señores, no es algo que hay pobres saharauis y tal, sino que es algo que se tenía que haber decidido a base de referéndum de qué es, por parte de los saharauis, qué es lo que quieren hacer. Algo que también coincide la propia ONU. La propia ONU ya teníamos una resolución de hace ya 30 años en la cual exigía, sí, realmente, que el Sáhara pues dejara de ser dependiente, podríamos decir, de España, de alguna forma, pero siempre y cuando a través de un referéndum para que los propios saharauis decidieran qué hacer, porque al fin y al cabo son ellos los que viven allá, ¿no? Es decir, reconociendo la soberanía de los propios saharauis. La cuestión es que nos ha hecho así. Pedro Sánchez, como buen colonialista, como buen imperialista que ha sido o que ha decidido comportarse de esta forma, ha pasado olímpicamente de los saharauis, de la soberanía de los propios saharauis sobre su territorio, y ha decidido que ese territorio ahora es de Marruecos. Bueno, mi opinión es conocida, no comparto ni la... ¿Vale? El problema aquí, señores, es que, bueno, eso es lo que dice, ¿no? Eso es lo que dice Pedro Sánchez, eso es lo que de lo que se justifica, ¿no? El argumentario de PSOE erige a Pedro Sánchez como protector de Ceuta, Melilla y las Canarias. Señores, ¿vale? Vincula su pacto oculto sobre el Sáhara a las amenazas de Rabat a la integridad territorial de España. Es decir, ha cedido a un chantaje. Ha cedido un chantaje. Ya no solo eso, sino que es que encima corren rumores de que, evidentemente, Pedro Sánchez fue alertado de que Marruecos tramaba otra avalancha migratoria para presionarle, para meterle aún más presión sobre concretamente Ceuta y Melilla. Es decir, efectivamente, todos aquellos que estábamos hablando de que esto que estaba sucediendo en las fronteras eran invasiones, vaya, qué sorpresa, ha resultado ser cierto. Eso que el mismo propio gobierno negaba, de que eran invasiones, de que eran cosas decididas y decisiones tomadas por el gobierno de Marruecos, era cierto. Y eso el gobierno lo negaba y ahora lo ha aceptado como amenaza del propio Marruecos. Y no solo eso, sino que encima lo utilizan como argumento para justificar este movimiento. No es que si no, nos invadían Ceuta y Melilla a través de ¿qué? De invasión migratoria. Luego también hablan de cosas del 11M y no sé qué historias. Yo sinceramente no me lo creo, al menos hasta que no haya ninguna fuente así más o menos oficial, porque yo personalmente estas cosas me huelen un poco a conspiración. Que podría ser perfectamente, no os lo niego.
Podría ser perfectamente que algo con el tema del 11M, pues hubiera aquí cosas raras, pero no me lo acabo de creer. La verdad. No me lo acabo de creer. ¿Vale? Luego, por otro lado, también Argelia, claro, evidentemente en esta situación pues ha quedado un poco alucinando. En plan, oye, ¿qué ha pasado? ¿Por qué hacéis esto? Sin decirnos absolutamente nada a nosotros. Porque el Sáhara también lo reclamaba Argelia. ¿Sabes? Y lo peor de todo es que encima el gobierno estaba algo así como diciendo, no, sí, si nosotros avisamos. Si nosotros avisamos a Argelia y Argelia, pero a nosotros no os habéis dicho absolutamente nada. Y ahora resulta que, bueno, Álvarez evita ahora aclarar si informó a Argelia del cambio de postura del gobierno en el Sáhara, las comunicaciones entre España y Marruecos son bilaterales, y bla, 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 bla. Bueno, pues nada, ¿no? Claro, todo esto le sumamos, ¿no? Gracias, Alex Jiménez, por seguirme. Bienvenido a la familia. Todo esto, claro, le sumamos, por un lado, ¿no? El tema de la huelga de transportistas, que tiene que ver con el tema de la energía, con el tema del gasóleo, con el tema de, bueno, pues los hidrocarburos y ese tipo de cosas, ¿no? Le sumamos la crisis que está provocando ahora Pedro Sánchez porque sí, con el tema de Marruecos, con un agravante que es el gas. Porque sí, una cosa es cierta, señores, y una cosa es cierta, ¿vale? Que Argelia ya no es el principal proveedor de gas en España. ¿Vale? Esto es cierto, de hecho aquí os estaré seguramente enseñando una gráfica, ¿vale? En el cual pues poco a poco Argelia cada vez provee menos gas y cada vez Estados Unidos más. Aunque aquí ha habido una bajada importante, pero bueno, ¿vale? ¿Cuál es la cuestión aquí? Que evidentemente el gas de Estados Unidos es bastante más caro que el de Argelia. Es decir, con esto no vamos a solucionar absolutamente nada, ni con el tema de la subida de la inflación, ni con el tema de la subida del IPC, de la gasolina, ni de nada. Es más, quizás lo agrava, ¿vale? Pedro Sánchez lleva una semana, ¿no? de gira europea, ¿no? De la cumbre europea y tal. Y yo creo que de alguna forma esperaba ahí tener un comodín. Esperaba ahí, de alguna forma, conseguir lo que lleva luchando sin sentido alguno, porque nadie, ni un solo país, quiere hacer eso, que es el de, pues básica y llanamente, limitar los precios del gas. Pero es que nadie lo quiere, señores. Nadie lo quiere. Está desesperado y no hay forma de que Pedro Sánchez consiga un acuerdo para limitar el precio del gas, afortunadamente, porque acabaría bastante mal la cosa. Por ejemplo, las centrales nucleares pues serían un poco a lo que viene siendo a tomar por viento. Entonces, nos quedamos primero con eso, ¿no? De que no va a conseguir ningún límite de precios para poder evitar todo esto. Y luego, por otro lado, nos encontramos con que Argelia, nuestro proveedor más barato de gas, cada vez lo es menos, y encima, pues con el tema de Marruecos encima, pues ya olvidémonos. Tenemos el gas de Estados Unidos. Pero es que luego, por otro lado, nos encontramos con que, por ejemplo, Rivera, ¿no? Lo que yo llevo diciendo desde hace ya, creo, un mes, ¿no? El hecho de aprovechar y convertirnos en, por ejemplo, proveedor de gas de Europa con el tema de la crisis de Rusia, pues por lo visto, no sé por qué, dije, es lo lógico, ¿no? Sería lo lógico convertirnos en lo que viene siendo el proveedor de Europa, que es lo que pretendía hacer Alemania con Rusia, pero claro, señores, esto es España. Esto es España. Y nos encontramos con que Rivera reniega en el Parlamento del gasoducto que Sánchez reclamaba a Macron. Es decir, para que os deis cuenta de cómo es este gobierno. Para que os deis cuenta de cómo es este gobierno. Lo mismo pasaba con el tema de la bajada de impuestos a los hidrocarburantes, ¿no? O a los hidrocarburantes, al gas, etcétera, etcétera. Uno del gobierno dice una cosa de cara a la galería, para tenernos contentos, entre muchas comillas, pero luego la realidad es otra. Le prometió Pedro Sánchez a Feijóo, por ejemplo, ¿no? Bajar los impuestos al gas, a la luz, a la gasolina, etcétera. Y por otro lado nos encontramos a Nadia Calviño diciendo que eso no iba a suceder. Pues ahora más de lo mismo, ¿no? Pedro Sánchez intentando hacer de alguna forma, pues buscar, pedir que se
consiga un gasoducto hacia Francia para poder pues sacarnos un poco de provecho con esto. Y luego tenemos a la vicepresidenta tercera diciendo que no van a hacerlo. Este es el gobierno que tenemos, señores. Y lo mismo va a pasar con el tema de los camioneros. ¿Que os acordáis que estaban diciendo, no, es que bajaremos los impuestos a los... Pues ahora por lo visto, además de los 500 millones en ayudas, que ya sabemos todos que no va a llegar a absolutamente nada, esta misma mañana han dicho que van a bajar los impuestos a los hidrocarburos, pero ojo, solamente a los transportistas. ¿Y por qué? Os preguntaréis. Porque son los únicos que se han quejado. ¿Tenemos que salir a la calle para hacer todo esto? Pues saldremos a la calle. No va a haber ningún problema. Sobre todo teniendo en cuenta que ya no es que solo nos cueste dinero la gasolina, sino es que nos va a costar dinero absolutamente todo. Pues señores, nos están diciendo eso. O lloráis o no nos dan absolutamente nada. Pues nada, no te preocupes, Pedro Sánchez, que saldremos a llorar. Tendremos que hacerlo al final. Pero bueno, esto es lo que hay, señores. En fin, gracias a los de YouTube, muchísimas gracias. Ya sabéis, estoy en directo, seguramente cuando estés viendo esto estaré en directo, así que muchísimas gracias, sois los mejores como siempre, igual que aquí los de Twitch. Y nada, que nos vemos en directo en Twitch y suscribiros, seguidme y toda la historia, ¿vale? Un besito y nada, estas son las noticias del día, ahora vamos a profundizar muchísimo más en esto. Un saludo y hasta luego. A los de Twitch no os vayáis, ¿eh? Por eso, adiós.